Brujos del siglo pasado, encantos y pociones. Uy, ¿qué lugar es este? De todos los libros de magia y brujería, este es el más valioso que se haya escrito jamás. Hechizo de valentía. ¿Quién se atrevió a entrar en la casa del guardián? Maestro Calcu, un niño tomó el levisterio. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Dónde estoy? Creo que tu padre aún está con vida, pero en serios problemas. Dime dónde encontrar al brujo y cómo lo enfrento. El brujo está actuando para obtener el levisterio. Sé que escondes al muchacho. ¡Niños, corran! Quédense esta noche y ayúdenme con la posada. Pero recuerden, sean cautelosos. Tú quieres recuperar a tu padre y yo necesito revertir esta maldición. ¡Un perro que habla! Siento que algo muy malo va a ocurrir con Calcu. ¿Se te perdió algo? Encontraré a ese horrible brujo y rescataré a mi padre. ¿Y cómo piensas hacerlo, mocoso? Una apuesta. Si me ganas, te digo dónde encontrar al brujo. Pero si pierdes... Estaba en mute. Bienvenidos una vez más a otra transmisión que tenemos en Industria Animación, a una entrevista. Antes de comenzar, déjenme recordarles un poquito de nuestra página que tenemos en Industria Animación, donde pueden encontrar bastante material. En este momento tenemos las entrevistas y talleres que ha mostrado Cartoon Network sobre diseño de personajes. Toda la información que recopilamos la vamos poniendo aquí. También tenemos noticias, artículos como qué es un pipeline, tutoriales, información sobre videojuegos, animación y demás. También tenemos el segmento de entrevistas que hemos realizado y el segmento de tutoriales. No olviden visitar www.industriaanimacion.com para ver todo este material y más. Y bueno, ya habiendo hecho este mini corte comercial, hoy vamos a entrevistar a un director chileno que tuvo la oportunidad de dirigir y escribir la película del tráiler que acabamos de ver, Nahuel y el libro mágico. Su nombre es Germán Acuña y sin más por el momento vamos a darle la bienvenida a Germán. Hola, ¿qué tal? Hola Germán, buen día, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias por la invitación. Y no, gracias a ti por aceptar el visitarnos y el estar con nosotros hoy para platicarnos un poco de lo que fue la producción de Nahuel, toda la experiencia que tuvieron detrás y también todo el viaje que fue llevar este proyecto a la pantalla y hasta Annecy como selección oficial en el Festival de Animación. Y bueno, pues para dar inicio con esta entrevista y arrancar con los motores, la pregunta inicial sería, ¿cómo se concibe Nahuel y el libro mágico? ¿Qué fue lo que te hizo decir, saben qué, necesitamos hacer un largometraje, esta va a ser la historia que vamos a llevar a cabo? ¿Cómo nació toda esta idea? Bueno, yo creo que nace un poco de varios estímulos. El primero tiene que ver con que yo como profesionalmente, yo con mis socios, que se llama Sebastián Ruz, habíamos formado la productora que se llama Carburadores en el año 2007. Estuvimos varios años trabajando muy fuertemente en el mercado publicitario, principalmente, es decir, haciendo spots publicitarios para el mercado chileno,
durante al menos los primeros 5 años fue un trabajo muy dedicado a eso, haciendo campañas gráficas, spot publicitario y quizás algunos proyectos que eran un poco más entretenidos, como algunos videoclips y cosas por el estilo, pero veníamos como con un ritmo súper acelerado en ese mercado y la publicidad tiene cosas buenas, pero tiene otras cosas que no son tan buenas, y parte de esas cosas que no son tan buenas es que muchas veces la parte creativa no se logra, o por lo menos lo que yo sentía, lo que a mí me pasó, no se lograba como expresar tan bien, porque finalmente estás trabajando con un producto que no es tuyo y finalmente estás haciendo comerciales que tienen un objetivo comercial, o sea, vender X producto. Entonces, yo había empezado a sentir la necesidad de comenzar a desarrollar proyectos que tuvieran un poquito más de sentido o un poquito más de, no sé, como un poquito más de profundidad, que yo sentía que en el fondo con la productora y como con mi experiencia profesional, sentía que podíamos hacer algo un poco más ambicioso y algo que perdurara más que simplemente comerciales que pueden ser piezas muy bonitas, pero están inscritas dentro del contexto de lo que es un comercial de televisión. Entonces, por un lado está eso, esas como ganas que se empezaron a acumular con los años, ¿cierto? Y al mismo tiempo cierta confianza en mi trabajo y en el equipo que habíamos armado y en la productora. Y eso se sumó a unas vacaciones familiares que yo tuve en Chiloé, que es un archipiélago que está en la parte sur de Chile. Que bueno, eso fue el año del 2011, que cuando viajé con mi familia me sorprendió toda como la parte cultural y mitológica que se vive en ese lugar. Porque bueno, Chiloé es son varias islas que tienen como característica ser aparte de haber una naturaleza muy bonita, o sea, de tener paisajes maravillosos con el mar los árboles, es un lugar que llueve mucho, entonces como bien prístino en ese sentido, y la gente vive principalmente de la pesca y la agricultura, entonces tiene como todo un ambiente muy, muy bonito, muy mágico, es casi como un lugar que está como suspendido en el tiempo. Es muy rural también, es como un poco todo lo contrario a lo que uno está acostumbrado en la ciudad. Pero aparte de eso, de esa como característica visual, Chiloé tiene otra característica que es súper importante, que hay toda una cultura chilota, donde existen una serie de mitos y leyendas y personajes mitológicos que son una mezcla de, digamos, los pueblos, la gente de los pueblos originarios que estaban aquí en Sudamérica previo a la llegada de los europeos, y toda la influencia de los europeos que llegaron a esa zona, y esas dos cosas se mezclaron y dieron nacimiento a una serie de, como te decía, de mitologías, personajes, que es una mezcla de cristianismo con cultura mapuche, con otras culturas que también estaban ahí en la zona previamente. Y hay mucho que tiene, de esta cultura que tiene que ver con la magia. Existen la creencia, o muchos aseguran que realmente existen brujos en la zona. Existe otro mito que es el Caleuche, que es un barco fantasma. Existe, bueno, un sinfín de personajes y elementos que están ahí, que la gente habla de ellos, que tú puedes encontrar un montón de souvenirs por todas partes de estos elementos que son tallados en madera o tallados en piedra, por lo general tiene que ver con la artesanía local. Pero bueno, yo sentí que, pese a que yo había estado en Chiloé antes, cuando más joven, esa vez tuve como que la oportunidad de mirarlo con otro ojo y sentí que ahí había una materia prima muy rica para crear una historia. Entonces, creo que se juntó esas ganas o esa necesidad que yo tenía de hacer un proyecto más ambicioso o significativo, y este estímulo que fue como encontrarme en este lugar y encontrar todo este tesoro como hermoso de tradiciones, cultura y personajes y mitología. Entonces ahí nace como un poco la semilla, y estando allá en Chiloé yo me di cuenta que ese era como un lugar perfecto, un setting perfecto para crear una historia a partir de eso. Y ese fue un poco como el comienzo de todo. Entonces ya después de vuelta, todo ese 2011 en mi cabeza estuvo como germinando la idea de hacer este largometraje, pensando a calcular qué significaba, qué cosas tenía a mi favor, qué cosas tenía en contra.
Y ya, bueno, ya a mediados de ese año contacté con un amigo que se llama Juan Pablo Sepúlveda, que es un gran amigo de la infancia mío, que él es guionista. Ambos compartimos mucho amor por los cómics, por la animación, por la historia. Entonces empezamos a trabajar juntos el guión de Nahuel, y ya en 2012 empezamos a sacar un primer teaser, un poco como experimentando técnicamente cómo podía ser la película, o más o menos acercándonos a un estilo y a una forma de animar. Y ahí partió un poco toda la travesía de buscar financiamiento y desarrollar las primeras versiones de guión, y ya un poco de ahí en adelante es como la historia de la producción. Ya, todo un viaje desde Sí, el inicio. sí, sí. Tenemos entendido que durante la producción de Nahuel, bueno, tuvo varias transiciones y en un momento tuvieron que empezar a trabajar con un equipo joven, vaya, con artistas que tal vez no tenían tanta experiencia en la industria o tal vez no habían participado tantas ocasiones en la animación, y ustedes decidieron empezar a trabajar con ese talento y desarrollarlo sobre la marcha dentro de la producción, ¿cierto? Claro, sí. Pero aunado a esto, entonces, ¿cuáles fueron los retos de tener un equipo joven en la producción de ese tamaño? Pues no fue un cortometraje, no fue un comercial, fue un largometraje, tu ópera prima, si mal no entiendo. Sí. ¿Cómo es que se reflejó este reto a la hora de comenzar con un equipo desde cero? Bueno, esa fue una de las cosas que nosotros considerábamos que eran una desventaja, por así decirlo. Si bien yo con mi socio Sebastián y la productora ya habíamos acumulado algunos años de experiencia y de trabajar muy duro, como te decía, la publicidad tiene cosas buenas y cosas malas. Una de las cosas buenas es que es como una especie de campo de batalla, porque el ritmo de la publicidad es muy salvaje y no hay perdón respecto a las fechas de entrega y respecto a las cosas, a los trabajos. Entonces, sí habíamos desarrollado una buena idea o un buen sentido del riesgo quizás, y habíamos desarrollado como la confianza en nuestras habilidades, pero sabíamos, y teníamos un equipo en ese momento que no era muy grande, pero eran cerca de unas 8 personas, y sabíamos que teníamos que construir un equipo que era bastante más grande que eso, y que probablemente iba a significar trabajar con mucha gente joven, como lo fue. Contamos con algún par de personas que ya tenían algunas experiencias previas, que nos ayudaron un poco a darle como contención un poco a la producción en general, pero sí, trabajamos con mucho talento joven, fue parte del desafío. Eso generó cosas buenas y cosas no tan buenas. Cosas buenas, que en general toda la gente que estuvo en el proceso, en la productora en Carburadores, puso mucho cariño en el proyecto, mucha dedicación, porque en el fondo también estaba haciendo para muchos, su primer proyecto. Y como tú dices, no un proyecto pequeño, sino que directamente muchos salieron de las escuelas y entraron a un largometraje, que me imagino yo como una especie de, quizás de sueño para muchos animadores, pero también es un tremendo desafío. Entonces fue un aprendizaje. Claro, ahí podemos ver algunas imágenes de la producción. Fue un aprendizaje en conjunto. Creo que todos fuimos aprendiendo en el camino. La producción en total duró 5 años. Esos 5 años, que igual para una película independiente de animación no es un periodo tan largo, yo creo que sí consideran dentro de esos 5 años una curva de aprendizaje. Entonces, claramente fue un desafío aprender a trabajar. Muchos aprendieron quizás a trabajar en equipo también, que es una cosa que de repente en las escuelas no necesariamente aprenden mucho. Quizás también tuvieron que empezar a lidiar con correcciones, empezar a lidiar digamos, con que cuando te piden una corrección no tiene que ver con que están diciendo que tu trabajo esté malo, sino que te están diciendo que hay que mejorar o corregir algo específicamente en función de la producción. Entonces, todo ese aprendizaje que tiene que ver más como con el bagaje profesional, creo que fue una inversión de tiempo y de energías como bien grande, pero yo creo que valió la pena totalmente. Y hoy muchos de esos chicos y chicas que trabajaron desde el principio con nosotros siguen trabajando en la productora, y hoy día son tremendos artistas y profesionales, y han ganado un montón de experiencia. La verdad que buena oportunidad. Justo como dices tú, un recién egresado,
usualmente se ven la complicación de encontrar su primer trabajo, de encontrar su primer proyecto, y que para muchos este haya sido el primer proyecto, ha de haber sido un sueño, ¿no? Esperemos que sí, ojalá, sí. Y también no solo eso, sino aprender de la mano de alguien como tú, que bueno, tal vez no muchos conozcan tu trascendencia como artista, pero realmente tú también vienes de un background artístico, donde realmente puedes dirigir no solo tanto en el escrito de la historia, sino también en lo visual. Sí, yo diría que principalmente en lo visual, yo de formación soy diseñador gráfico, yo cuando estudié no existía la carrera de animación, por lo tanto todo lo que yo he aprendido de animación durante estos años ha sido totalmente autodidacta. Tengo una muy buena base en todo lo que es la parte gráfica, la parte artística, por así decirlo, sobre todo cómo comunicar visualmente. Eso fue como lo que yo aprendí en la escuela y que desarrollamos después fuertemente en la productora. Y creo que una de las cosas que llama la atención quizás, que llama la atención para la gente que estaba entrando a la producción y que venía como con todo este background teórico que les enseñan en la escuela, ¿cierto? De que en el fondo las producciones son de tal forma y hay tales cargos. Por ejemplo, nosotros no tuvimos un director de animación propiamente tal dentro de la producción. Y las razones de que no tuvimos un director de animación fue que, precisamente como yo te decía, todavía, si bien habían buenos artistas, yo sentía que no existía la persona con la experiencia todavía adecuada para asumir un rol que no solamente tiene que ver con tener buena mano artística, sino que tiene que ver con quizás manejar un equipo, con quizás otras cosas que tienen que ver con el trabajo y no necesariamente como qué tan buen dibujante o qué tan buen artista eres. Y de alguna forma yo asumí ese rol de direccionar el equipo en función de encontrar el resultado artístico de la película. Fue una búsqueda larga igual, la preproducción fueron 2 años, en los que invertimos harto tiempo y trabajo y energía en encontrar cuál era el look final que nos interesaba para el largo y que finalmente funcionara en 3 aspectos. Funcionara visualmente, funcionara en cuanto al presupuesto, a la economía que tenía que tener el proyecto y que funcionara también metódicamente para que fuera un estilo y una forma de trabajo que fuera replicable por un equipo. O sea, no es lo mismo pintar fondos o desarrollar el arte para una pieza de 30 segundos o 1 minuto que hacerlo para una película de 95 minutos y que tenía algo así como 1500 shots. Entonces, hay una cosa como de dimensión que opera y que tiene que ver con la metodología y como con los procesos de producción que tienen que ser así bien como de producción en masa, por decirlo de alguna forma. Claro, sí, y es algo que todo el equipo, como mencionas, tuvo que cubrir una curva de aprendizaje, claro, llegar a cierto nivel, y bueno, la verdad es que fue una ventaja que pudieses haber formado a un equipo a ese nivel, la verdad. Sí, yo creo que todos nos formamos un poco. Yo también aprendí un montón de muchos de los que formaron el equipo. Como yo te comentaba, mi background es más de diseño gráfico, de arte. Por lo tanto, la animación, sobre todo la animación tradicional, era algo que yo de alguna forma conocía más autodidacta. Entonces, igual en el proceso me sirvió tener un equipo que fuera formado como más académicamente, ¿cierto? Que hayan pasado por una escuela, porque yo también ahí aproveché de aprender varios conceptos y cosas que tenían que ver más con esa animación más dura de animación, digamos, 2D. Ya. Bueno, suena excelente que se hayan Sí, sí, complementado. ahora sí que complementado, exacto. Sí, yo creo que todos aprendimos de todo. Eso fue, creo que lo bonito un poco del proceso. Súper bien. A ver, aquí tenemos una pregunta de la comunidad. Tenemos a Robin de Lowen, gran artista mexicano también, que nos pregunta, ¿cómo levantaron el financiamiento para un largo independiente? Y creo que es una pregunta que siempre existe en la cabeza de todo mundo, que está tratando de hacer sus proyectos y que realmente no saben cómo dar el primer paso en cuanto al financiamiento. Llámese conseguir el equipo, la renta del espacio, contratar al talento. Sí. En su experiencia, ¿cómo fue que llegaron a esto para poder avanzar? Bueno, como te contaba, igual nosotros partimos
ya siendo una productora. No, digamos, Nahuel no fue nuestro primer proyecto de la vida, sino que ya ya habíamos logrado establecer cierta estabilidad financiera, cierto flujo de dinero en la productora, teníamos equipo, espacio, un poco ya habíamos armado cierta infraestructura para comenzar un proyecto de este tipo. Entonces, los primeros desarrollos, cuando hicimos el primer teaser, los primeros guiones, todo eso fue inversión propia de nosotros, y ya con un primer teaser lo que hicimos fue empezar a buscar financiamiento de los fondos locales. Originalmente Nahuel fue concebida como una película para televisión, como un telefilm, y así logramos conseguir el primer financiamiento con el Fondo Nacional de Televisión, que es como una especie de fondo para producción de televisión pública en Chile, algo por el estilo. Y a medida que empezamos a ejecutar el proyecto se fue poniendo más ambicioso, empezamos a conseguir otros fondos estatales en Chile, empezamos a conseguir algunos apoyos de algunas universidades, particularmente la Escuela de Animación de la Universidad Mayor, en algún momento entró como una especie de partner, y movimos toda la productora a la escuela, y eso nos permitió también rebajar costos de operación, que nosotros veníamos tradicionalmente pagando oficinas, arriendo y qué sé yo. Entonces muchos de esos costos que nosotros teníamos, costos fijos, pudimos recortarlos al irnos a esta escuela y reinvertirlos, digamos, en la producción. Y otro elemento que también fue importante fue poder hacer una coproducción. Nahuel es una coproducción entre Chile y Brasil. Chile es la parte mayoritaria con el 80% y Brasil es coproductor minoritario con el 20%. Pero eso permitió que en Brasil se pudieran levantar otros fondos estatales y que una productora en Brasil, que en este caso se llama Levante Films, pudiera asumir un porcentaje de la producción y así en el fondo ir como ejecutando. Pero yo diría que en nuestro caso también la inversión privada, en el fondo la autoinversión, ha sido un elemento de principio a fin. O sea, todo lo que nosotros seguíamos generando en publicidad, porque de alguna forma seguimos haciendo publicidad, se iba reinyectando en la producción de Nahuel y en el fondo en tener un estudio que está enfocado no solamente a publicidad, sino que a publicidad y contenido. Acá en Chile se da muy fuerte el fenómeno de que está muy marcado respecto a si las productoras hacen contenido o hacen publicidad. Y creo que no somos más de dos productoras que un poco hacemos las dos cosas, que somos capaces de hacer, desarrollar contenido, desarrollar IP, digamos, propiedad intelectual y productos de propiedad intelectual, y al mismo tiempo estar haciendo spots televisivos, y eso es una fórmula que a nosotros nos ha funcionado y que queremos seguir manteniendo. O sea, por un lado la parte comercial y por otro lado el desarrollo de proyectos propios. Y una pregunta relacionada a eso, ¿ustedes mantienen un equipo nuclear, por así decirlo, para llevar toda la parte de publicidad, o cómo distribuyen el estudio en esos dos segmentos? Mira, cuando recién partió la producción, o cuando recién abrimos en Nahuel como proyecto y dijimos, ya, vamos a hacer este proyecto aunque nos demoremos 10 años, el 90% de la productora estaba enfocada, el equipo humano estaba enfocado a publicidad. Y de a poco eso fue cambiando. Yo diría que hoy día es un poco al revés. Hasta digamos el año pasado, que fue como, o hasta principio de este año, cuando estábamos terminando Nahuel, el 95% del equipo estaba enfocado en el fondo, a largometraje, a Nahuel, a contenido, y publicidad lo manejábamos con un staff como freelance, que también es algo que se da mucho en publicidad y sobre todo últimamente, como que los artistas, mucha gente está trabajando de ese modo. Y hoy día lo que estamos tratando de hacer es un equilibrio. Es gente que siguió de largo después de la producción de Nahuel y que sigue con nosotros. Hoy día estamos tratando de que tengan la capacidad de meterse tanto en proyectos de publicidad o proyectos de contenido. Nosotros igual estamos desarrollando otros proyectos. Estamos desarrollando algunos proyectos de series. Estamos también en la preproducción de un segundo largometraje que se llama La Beta del Diablo, que también es un largometraje de animación 2D, siguiendo un poco la estética y el estilo de Nahuel. Entonces,
ahora lo que estamos tratando de armar es un equipo orgánico que tenga la capacidad, como te decía, de estar en ambos, digamos, campos. Ya. Pero Suena sí, bien el... hay un equipo base que es como la base un poco de la productora. Ya. Venga. Aquí tenemos una pregunta de Marcos Gómez que incluso está comentando algo que yo no sabía. Tal vez tú puedas expandir un poco más al respecto. Dice, los creadores de Historia de un oso, Punk Robot, participó en la producción ejecutiva de Nahuel. ¿Cómo sería Sí, esa alianza? ¿En qué consistió? sí, bueno, Punk Robot, yo creo que nos une, antes que todo, una relación de amistad con ellos, con Gabriel, con Pato. Bueno, Punk Robot son 4 socios, Gabriel y Pato, y sus parejas, Antonia y la Mari. Con ellos nos conocimos, no sé, el 2012, yo creo. Y creo que nos conocimos principalmente porque yo entré a participar, o nosotros como Carburador entramos a participar en Animachi, que es como la Asociación de Productoras y Profesionales de Animación. Y yo ahí con Pato tuvimos un trabajo súper fuerte porque formamos la directiva, en el fondo, de esa asociación, y estuvimos trabajando bien como codo a codo en proyectos que tenían que ver como con la industria o la formación de la industria chilena. Y en ese compartir un poco de ese trabajo, mientras nos íbamos conociendo, nos empezaba a mostrar los proyectos, él me mostraba los suyos, yo le mostraba los míos, y cuando le mostré a Nahuel, él siempre fue como, digamos, siempre le gustó mucho el proyecto, siempre lo apoyó, y en algún momento yo me di cuenta que nosotros íbamos a tener la necesidad como de alguien que nos ayudara en producción ejecutiva, porque a mí personalmente como director no me daba un poco todo el tiempo para poder hacer producción ejecutiva y dirección. Mi socio Sebastián está, por un lado, dedicado a llevar la producción general de la productora y ver toda la parte de publicidad. En el fondo, él como que estaba metido más en ese mundo. Entonces, ahí, bueno, yo como invité al Pato a llevar la producción ejecutiva de Nahuel, y hasta el día de hoy lo sigue haciendo, y ahí nace un poco la alianza, nace como de forma bien natural, y basado, como te digo, en una cosa más de amistad que así como de negocio propiamente tal. Efectivamente, decanta en negocio, por supuesto, porque es trabajo, ¿cierto? Son proyectos, pero lo que hay detrás es amistad, y de hecho hasta el día de hoy seguimos colaborando en hartas cosas y hablando de proyectos en conjunto, y Bueno, sí, somos como primitos de animación, por decirlo de alguna forma. suena bien que se Sí, haya dado tan orgánicamente, pero sí. entonces, bueno, digamos, seguramente tenemos a personas escuchándonos que buscan crear su propio largometraje y que, claro, todo eso que estás compartiendo es oro para mantener, pero si tú pudieras dar un consejo, ¿cuál sería el primer consejo que darías para crear proyectos para los creadores allá afuera de Latinoamérica? Eh, Creo que cada proyecto tiene su propio camino, su propia ruta, cada creador enfrenta sus propios desafíos y sus propias cosas, realidades, depende del país en el que está, depende de un montón de cosas, pero aunque suene un poco cliché, creo que el principal consejo sería como eh, tratar de superar un poco el vértigo y el miedo que significa de repente lanzarse con proyectos de este tipo, y que se lancen a la piscina. En el fondo no hay mucho más. Yo siempre he tenido esa actitud un poco, no sé si osada es la palabra, pero no he esperado tener muchas seguridades para en el fondo hacer los proyectos. Cuando formamos la productora con Sebastián, no teníamos grandes recursos ni simplemente la ambición de hacer una productora, y armamos la productora y partimos desde cero, y nos fue bien. Lo mismo con Nahuel, sin tener una inversión financiera de gran tipo. Decidimos hacer la película y nos lanzamos. En el fondo, yo creo que hay que tener un poco de... hay que aprender a enfrentar el riesgo, por así decirlo, y entender que si no hay riesgo, no hay ganancias. Y para mí, personalmente,
haber hecho el largometraje es la ganancia que yo buscaba. Yo sé que un largometraje independiente, por decirlo de alguna forma, en Latinoamérica no es una forma de hacerse millonario de forma rápida. Yo creo que ese no es el camino, no es lo que nosotros buscábamos. Personalmente, claramente no es lo que busco. Lo que buscaba era terminar la película y poder seguir haciendo otra película. Y hasta el momento eso se está cumpliendo, así que yo me doy como por pagado. Si vienen los beneficios económicos o cualquier otro beneficio, tendrán que venir como con el tiempo y con la constancia y con la perseverancia, pero ya el hecho de poder hacer un largometraje de este tipo y, como te digo, empezar a proyectar un segundo me parece que es suficiente éxito para mí haber conseguido eso. Entonces, no tengo mucho más consejo más allá de decirles que se atrevan y que confíen en sus habilidades y en la gente que los acompaña. Si tienen un buen equipo, eso también es súper importante. Ya, buena. Y bueno, retomando un poquito lo que mencionaste anteriormente de que ustedes venían como estudio de publicidad, ahora sí que yo que vengo de la cantera mexicana, en México hay muchísimo estudio de publicidad. Casi, no sé, yo diré el 90% de los estudios mexicanos comienzan en publicidad y se quedan estancados en publicidad. Y siempre que hablas con las personas de aquellos estudios, siempre buscan realizar su IP, comenzar proyectos nuevos, pero siempre es tan demandante el mundo de la publicidad y como tú dices, es un ritmo tan acelerado que se quedan en ese mundo por siempre. Entonces la pregunta sería, en tu experiencia y también a otros ojos, ¿cómo puedes salir de la publicidad para poder entrar a las IPs? Yo creo que lo primero es que hay que estar dispuesto a que muy probablemente salir de la publicidad va a tener un impacto económico en tu salario o en el flujo de caja de la productora si es que ya tienes una productora formada. Como te decía recién, publicidad tiene cosas buenas. Una de las cosas buenas que tiene es que si llevas bien la productora y haces un buen trabajo y tienes una buena cartera de clientes, vas a tener un buen flujo de dinero de entrada, dependiendo del mercado, claramente. Y bueno, los mercados están cada día más saturados, como tú dices, hay muchas productoras, cada vez hay más productoras. Quizás nosotros tuvimos la suerte de que cuando armamos la productora todavía habían pocas productoras en Chile, entonces la tajada del mercado que nosotros alcanzamos a tomar inicialmente fue, creo que, más grande de la que hoy día se puede aspirar porque hay más productoras. Pero sí, probablemente va a haber un impacto en el flujo de dinero de la producción y eso hay que tener la capacidad de sostenerlo durante un tiempo y para poder en el fondo estabilizar el vuelo, por decirlo de alguna forma. Como que no va a haber pues siempre va a ser difícil hacer un cambio porque no solamente significa que probablemente uno de los digamos, directores o socios de la productora principales va a tener que en el fondo ya no va a poder dedicar 100% su tiempo a seguir clientes, a buscar proyectos, a estar dirigiendo comerciales, sino que va a tener que enfocarse 100% en empezar a desarrollar esa IP. Y eso, como te decía, obviamente va a tener algún impacto. Yo creo que tuve la suerte de tener o sea, sigo teniendo la suerte de tener un buen socio, Sebastián, que él, digamos, ha sido siempre muy... me ha acompañado mucho un poco en esta locura de hacer un largometraje, y si yo no hubiera tenido su apoyo, para mí hubiera sido imposible solo, digamos, haber hecho este proyecto. Entonces, siempre es bueno tener un buen partner, alguien que confíe y que diga, ya, bueno, yo voy a seguir haciendo publicidad, yo sigo manteniendo el flujo de dinero de la productora mientras tú te puedes dedicar un año, qué sé yo, a desarrollar esto. O en el fondo, si es que hay más de un socio, cómo se pueden ir turnando, no sé. Creo que no hay mucha más fórmula. O sea, creo que cada uno va a tener un impacto diferente, cada uno, como te decía, pues siento que cada productora, cada proyecto, cada persona tiene caminos diferentes. Y lo que nos funciona a nosotros no necesariamente le va a funcionar a otras personas, así que pero sí, yo creo que ahí en el fondo se prueba realmente cuánto quieres hacer un proyecto, cuánto quieres contar una historia, si estás decidido y estás consciente
y estás dispuesto a aceptar un riesgo y probablemente algún impacto económico en tu vida. Porque, digamos, si tú tienes una vida estable y tranquila haciendo publicidad y quieres empezar a hacer tus proyectos propios sin perder esa vida apacible, por así decirlo, o esa comodidad, es difícil, creo yo. Claro, es salirse de las tu dos cosas al zona mismo de tiempo. Claro, es como salirse de la zona de confort sin que eso tenga un impacto, es un poco imposible. Pues sí. Aquí tenemos otra pregunta de Marmot que nos dice, ¿cuáles consideras que fueron los mayores retos que tuvieron para enfrentar al hacer la película? Creo que los retos fueron varios. Creo que el principal reto es que nosotros veníamos acostumbrados a hacer proyectos cortos, ya sea un videoclip, o ya sea un comercial, o ya sea un cortometraje, o lo que sea. Eso en comparación a un largometraje, quizás los desafíos técnicos artísticos no son muy diferentes. Lo que es diferente es la duración del proyecto. En el fondo, hacer un largometraje es como correr una maratón. Hacer un comercial o hacer un cortometraje, en muchos casos es como correr los 100 metros planos. Es un tema de velocidad, de pique, en el fondo, quién llega más rápido en estos 100 metros en menor tiempo. Hacer un largometraje es un desafío de resistencia. Es como correr, correr y correr y correr por año y no morir en el camino. En el fondo, ese es como el gran desafío. Artísticamente hay millones de situaciones que son desafiantes. En nuestro caso, siendo animación 2D, creo que uno de los principales desafíos a nivel técnico fue el tema del modelo, de mantener el dibujo, el diseño del personaje, sobre todo con un equipo de animadores que era más bien junior, que en el fondo estaban empezando a tener sus primeras experiencias. Independiente de si tú eres muy talentoso o no, siempre va a ser difícil y desafiante trabajar con un dibujo, con un diseño que no es el tuyo. Pasa mucho que de repente uno conoce artistas súper buenos, pero que efectivamente ellos son súper buenos dentro de su zona de confort, dentro de sus diseños, con sus personajes o su estilo, o haciendo el tipo de animación que siempre hacen. Pero creo que un profesional se empieza a transformar en un profesional realmente cuando es capaz de navegar entre diferentes estilos, entre diferentes tipos de proyectos y sin que eso tenga un impacto muy grande en la calidad. Entonces, claro, los animadores más viejos con más experiencia entienden que en el fondo llegar a una producción significa adaptarse. Estoy hablando en 2D principalmente, ¿cierto? En 2D, en dibujo. Significa adaptarse primero que nada al diseño, al modelo del personaje, y eso, mientras más rápido lo hagas, mejor. Pero claro, yo creo que con un equipo joven y técnicamente fue uno de los desafíos, yo diría, más importantes, sobre todo porque no solamente estaban los animadores de Chile en Carburadores, sino que también habían animadores, había un estudio en Perú que trabajó en la película, había otro estudio en Argentina que trabajó en la película, estaban nuestros coproductores en Brasil, aparte habían digamos, una planilla de animadores freelance que estaban repartidos por diferentes partes del mundo, en Filipinas, en España, México y así, Argentina, una serie de países. Entonces, coordinar todo eso y que artísticamente se mantuviera el estilo de animación y el diseño del personaje, el modelo, creo que debe haber sido como el desafío principal, creo yo, en la película. ¿De casualidad no tendrás por ahí el material que usaban ustedes para ayudar a los demás estudios a mantener el estilo? Sí, a ver, Podemos. dame un segundo. Claro. Y bueno, mientras tanto, no sé si te podamos hacer otra pregunta. Sí, claro. Aquí, parte de Titiniestra, nos dice, ¿cuánto tiempo tardaste en escribir el guión y cuáles fueron tus influencias? El guión, creo que de haber sido un proceso. Lo que pasa es que en algún punto el guión se empieza a mezclar con el trabajo de storyboard.
En nuestro caso, voy a compartir la pantalla por mientras, si me dan un segundo. Claro, se escribieron un par de versiones y después de eso, cuando ya teníamos una versión que estábamos como conforme, entramos a la preproducción y entramos a la parte de armar el story y el animatic de la película, y ahí creo que hubo una tercera o cuarta o quinta reescritura, pero esta vez desde el storyboard. En el fondo ya no escribiendo en el formato de guión tradicional, sino que ya poniendo la escena a prueba, y finalmente la película terminó siendo una versión diferente a la última versión del guión. De hecho, reescribimos el guión después de terminar la película para tener un guión escrito que fuera, digamos, igual a la película. En el fondo son materiales, siempre son necesarios por temas de distribución o en el fondo casi como un registro histórico, pero el guión con el que entramos a preproducción no fue el mismo guión con el que salimos de la producción. Entonces ahí igual hay un proceso bien orgánico en todo eso. Ya, no sé si se ve lo que estoy compartiendo. Sí, sí se ven las animaciones también. Acá, por ejemplo, bueno, nosotros ocupamos harto esta plataforma que se llama Trello, que es como una especie de plataforma que te permite tener diferentes como materiales desplegados, materiales visuales desplegados en una especie de tablero. Y acá estamos viendo un tablero que es el material de animación. Este es un material que estuvo bien marcado por el trabajo de Enrique Ocampos, que fue el director de animación, donde en el fondo se generaron un montón de guías estilísticas, de dibujo, sobre cómo dibujar los personajes, cómo funcionan los personajes, cuáles son los lip sync, ciclos de trote, ciclos de caminata, takes, que son en el fondo como estas reacciones. En el fondo es todo un trabajo que tiene como por función generar como un esquema general de animación que viene siendo un poco como la base estilística después de la producción. Entonces, todo este material da cuenta un poco de qué es lo que teníamos que alcanzar a nivel técnico en animación. Entonces, este es un material de consulta que los animadores podían revisar para poder, en el fondo, entender cosas como estructura, como te decía, cuál es el lip sync, cuántas bocas son, cómo se mueven, cómo es un blink, cuántos frames estamos utilizando en una secuencia de caminata, etcétera, etcétera. Cómo se mueve el pelo, cómo se mueven ciertos elementos, como tela, por ejemplo, o vestuario. Entonces, claro, pues este es parte importante de ese trabajo de preproducción que es necesario para mantener, como les decía, el modelo y esa como tema estilístico. Y seguro fue bastante tiempo de producción que se llevó eso, ¿no? Bueno, de preproducción, para poder llegar también al estilo como tal y definir, nos vamos a ir por este camino. Fueron 2 años de preproducción en el cual se trabajó, por un lado, el storyboard, todo lo que es el animatic, por otro lado, todo este material de animación, por otro lado, todas las guías de arte, de los diseños de props. O sea, son varias líneas de producción que van como en paralelo y que se van retroalimentando. La preproducción es una etapa bien orgánica y siempre, por lo menos en nuestro caso, fue la transición entre la preproducción y la producción siempre es como un periodo de ajuste, porque muchas veces cosas que se proyectan desde la preproducción, al momento de empezar a ponerlas en práctica, tú te das cuenta que tienes que hacer algunos ajustes, digamos, sea cual sea el ítem específico, pero siempre hay como una teoría, ¿cierto? Un diseño que es teórico, que es conceptual, y después al ponerlo en producción,
uno testea un poco cómo flota este barquito y a veces uno tiene que entrar a hacer algunas reparaciones. Claro. Sí, muchas veces el plan inicial nunca termina siendo el plan final. Siempre va actualizándose, ajustándose y adaptándose a las necesidades del proyecto. De todas formas, sí. Pero yo creo que eso es así en todas las producciones. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunos festivales y algunos mercados así como internacionales y he tenido la oportunidad de conversar con gente de Europa, de Estados Unidos, de Asia, de diferentes lados. Y uno desde Latinoamérica siempre tiene la idea de que afuera, como en el primer mundo, las cosas son diferentes y las producciones son perfectas y los métodos son perfectos. Y la verdad es que todas las producciones enfrentan desafíos. Yo he conocido gente de estudios súper grandes que tienen problemáticas que uno dice así como, yo pensé que eso solo nos pasaba a nosotros, que somos un estudio pequeño en Latinoamérica, y no, en realidad muchas de las cosas que le enseñan a la gente joven en la escuela, que son teoría, ellos muchas veces salen como con una idea de que todo funciona, de que las producciones tienen que funcionar así como una maquinita perfecta. Y creo que eso fue uno de los impactos, por lo menos, de la gente más joven que trabaja en el equipo, darse cuenta que eso no necesariamente es así, que hay mucho de acción y reacción, de reaccionar frente a ciertas situaciones, de ir adaptando ciertas cosas, de que no porque lo dijo el director o el director de arte, el director de animación, necesariamente es como 100% verdad automáticamente. Todas las personas del equipo son humanos y todos podemos equivocarnos o tener una visión un día y después darnos cuenta de que esa visión era equivocada y la teníamos que cambiar en orden de mejorar el proceso. Entonces hay un trabajo que es bien que fluctúa de principio a fin de la producción. Lo importante es que la producción se termine. Y si la producción se termina sin ser un desastre económico para la productora, yo creo que es un éxito. ¿Qué es lo que hay detrás de esa producción? ¿Cuántos dolores de cabeza, cuánta sangre, cuántas horas de no sueño y todo eso? Bueno, es historia y cada producción tiene la suya. Claro. Sí, muchas veces dicen, incluso hay un dicho, me parece, que siempre el pasto del vecino se ve más verde. Se ve más verde, sí. Y es real, o sea, donde vayas te das cuenta que la realidad es la misma, todos tienen sus problemas de producción, tal vez tienen más dinero y por eso salen más proyectos. Así es. Pero al final del día siguen topando con los mismos errores. Sí, eso es súper importante, porque no es que en otros países hayan mejores artistas, no es que hayan mejores directores, no es que hayan mejores guionistas, sí hay más recursos. Y el haber más recursos permite pagar más sueldos, permite sueldos mejores, permite pagar quizá un script doctor de ya bastante experiencia, o simplemente permite que las productoras rehagan un montón de cosas que habían hecho y que quizás acá por presupuesto no se pueden hacer, o que contraten service, por ejemplo, en países como India o China o qué sé yo, países que están enfocados de repente que tienen maquinaria service muy como con harta experiencia y están andando muy bien, o Canadá, no sé, y toman un porcentaje de la producción y los mandan a estas fábricas de animación, ¿cierto? Y después vuelve el proyecto con un montón de cosas terminadas. Eso en el fondo va de la mano con tener recursos. Y como nosotros en Latinoamérica tenemos menos recursos, tenemos que ser más inteligentes y más estratégicos a la hora de hacer nuestros proyectos. Como que nos obliga a ser un poquito más, a pensar en la economía y en el resultado visual al mismo tiempo. Más efectivos. Claro. Y bueno, yendo un poco de la mano con eso, sobre cómo ustedes maximizaron el presupuesto y también retomando un poco la pregunta que habían hecho, ¿cuáles fueron tus mayores influencias para el proyecto, tanto visual como narrativamente? Respecto al... Mira, qué interesante, porque yo creo que se mezclan un poco las cosas. Creo que es súper evidente que la película tiene un look que es como un poco reminiscente a las películas de Ghibli, y nos han dicho bastante eso. Y si bien Ghibli es una gran influencia no solo para mí, sino que para el equipo completo, bueno, Ghibli en general goza de una fama muy como internacional muy potente, ¿cierto?
Pero yo creo que se mezclan varias cosas, se mezclan, y creo que muchas personas encuentran la similitud entre Nahuel y las películas de Ghibli, principalmente por el tratamiento de los fondos, de los backgrounds. Yo creo que visualmente se parecen un poco o nos dan la sensación de esto, porque efectivamente los paisajes que están descritos en Nahuel se parecen un poco a los paisajes que ve uno en las producciones de Ghibli, en Japón. Japón también es un archipiélago, Chiloé es un archipiélago, entonces hay algunas cosas comunes, el tema de los barcos, el tema del mar, las nubes, la naturaleza, el verde, si tú vas a Chiloé probablemente vas a sentir en muchas situaciones que quizás se parece a Japón. Entonces hay una similitud, creo, como de base, que hace que Dime, padre aún está. tengamos algunas cosas parecidas. Creo que tu padre aún está con vida, pero en serios problemas. Para nosotros... Dime dónde encontrar al brujo. ¿Y cómo lo para que se enfrento? escuche el audio, El cuesta brujo está concentrarme con el actuando audio. para obtener el ledisterio. No Sé que está escondes en al mute, muchacho. ¡Niños, corran! ¿no? Déjalo, entonces. Ya, ahí. Entonces, bueno, parte como de la cosa visual se parece porque los lugares se parecen, y para mí personalmente el tratamiento de los backgrounds era súper importante. Yo le dediqué harto tiempo a encontrar ese resultado gráfico que queríamos desarrollar, que era no solamente encontrar el estilo, sino que buscar qué metodología podíamos utilizar para producir estos fondos y que fuese efectiva y sostenible en esta maratón que estábamos corriendo y que teníamos que producir 1500 shots, por lo tanto son 1500 backgrounds, y tenía que haber una consistencia en eso. Pero sí, para mí los backgrounds son muy importantes. Quizás, mira, nos podemos detener un poco en ese cuadro, porque si tú te fijas en el diseño de personajes, realmente no se parece mucho a las producciones de Ghibli. Son diseños que son mucho más sintéticos, tienen quizás menos niveles de luces y de sombra. De hecho, creo que se parecen más por ahí, tienen algunas cosas más similares de repente a los diseños de Steven Universe. Creo que a nivel de diseño de personajes no nos parecemos tanto a Ghibli, pero los fondos creo que son los que nos llevan un poco a esa comparación. Y creo que también algunas, como la sensación general de la película, creo que también puede evocar ese tipo de producciones. Creo que por ahí van un poco las similitudes. Pero, ¿cómo se mezcla esto con la parte técnica y con el tema presupuestario? Bueno, nosotros sabíamos que por un tema de presupuesto no podíamos aspirar a una animación full, digamos, a un dibujo por cuadro, a una animación tipo Disney, que es full animation, digamos, una animación muy compleja, donde los personajes tienen diseños muy anatómicos, con mucha musculatura. Si se fijan, nuestros diseños son, como les decía, mucho más sintéticos. Creo que justo ese personaje que aparece ahí era como uno de los personajes que más, entre comillas, musculatura se le ve, pero en general los personajes son como más tubulares, son más bien sintéticos. Entonces, sabíamos que no podíamos optar por una animación tan fluida. Sabíamos que probablemente con un equipo de animadores jóvenes que íbamos a lograr armar en Latinoamérica, no iban a tener quizás la experiencia necesaria para poder pensar en una animación tan compleja. Por lo tanto, una de las primeras decisiones que tomamos, digamos, muy previamente en la preproducción, fue decir que íbamos a trabajar con un estilo de animación más bien limitada. Entonces, en ese sentido, teníamos que sí o sí mirar a Japón como nuestra referencia, como nuestro lugar donde ir a buscar inspiración técnica para poder enfrentar la animación de la película. Entonces fue estudiar mucho a Ghibli, fue estudiar mucho a Tezuka. De hecho, teníamos ahí algunos libros de Tezuka que eran como libros de animación de él. Tratar de entender un poco esta animación limitada con menos dibujos, y cómo la podíamos poner al servicio de algo que se viera o que alcanzara cierto nivel cinematográfico. Entonces, finalmente lo que era como una desventaja de financiamiento, ¿cierto?, de no tener un presupuesto tan grande, tratamos de
de transformarlo en una ventaja técnica, o al menos, no sé si en una ventaja, pero en una propuesta técnica. Creo que eso es súper importante, de estar consciente de dónde está parado uno y qué cosas puede o no puede hacer. Si bien Nahuel, yo siento que fue un gran desafío para todos los que trabajamos en este largo, a mí me interesaba que todos en el equipo dieran el 120%, me interesaba exprimir un poquitito ese esfuerzo extra, no solo mío, sino que de todo el equipo, y creo que lo logramos. Creo que todos crecieron un montón en el camino. Fue difícil, sí, pero sin esfuerzo no hay ganancia, Claro. ¿cierto? Entonces creo que todo ese esfuerzo que hicimos todos, tratando de exprimirnos un poquito ese extra, digamos, hoy día tiene una recompensa en que todos han crecido como animadores o artistas. Pero bueno, volviendo un poco, claro, el desafío era poder hacer una animación que no fuese tan extremadamente desafiante en cuanto a lo técnico, y que nos permitiera sí obtener un buen resultado y que sí fuese algo replicable, porque sabíamos que íbamos a trabajar no solamente con gente en Chile, sino que probablemente íbamos a tener algunos animadores de Latinoamérica, y esto tenía que ser un proyecto más o menos abordable. Entonces, creo que por ahí nace un poco casi esta, entre comillas, cercanía con el anime, o como con las películas de Ghibli. No fue en ningún caso una decisión consciente como decir queremos ser una copia de Ghibli, sino que terminó siendo así, o terminamos evocando eso, creo, por todas estas decisiones, porque en el fondo estábamos trabajando con animación limitada, que de alguna forma sí o sí nos lleva a una estética más japonesa, porque eso incluso se aplica, por ejemplo, en el lip sync. Nosotros trabajamos con un lip sync japonés, porque son menos vocas que el lip sync occidental, ¿cierto? Que tienen más dientes y marcan los dientes sobre los labios y todo ese tipo de cosas que nosotros en Nahuel no hicimos, sino que son menos vocas que funcionan más de esta forma. Y eso no solamente es por un tema económico, sino que también es estratégico, porque sabíamos que eventualmente la película se iba a doblar y que probablemente un lip sync de ese tipo iba a pasar más desapercibido, el idioma original versus un lip sync que es más tipo Disney, donde es muy evidente cada palabra. Por lo tanto, si tú lo doblas en otro idioma, se nota más que el lip sync no corresponde al idioma. Entonces, hay decisiones que son estratégicas, hay decisiones que son por economía, hay temas estéticos que tienen que ver con coincidencias de cuál es el lugar que estás describiendo. Yo creo que son varias cosas que influyeron en que finalmente Nahuel tuviera esa calidad estética, y que la gente hoy día diga, hoy es como el Ghibli de Latinoamérica, que es un gran piropo para nosotros, pero en ningún caso fue buscado como intencionalmente. No, digamos, no era un objetivo parecernos a una película de Ghibli. Y sin quererlo llegaron. Está Claro, bastante bien, la verdad. sí. Porque también eso aluye a la estética visual, que es bastante llamativa. Y la verdad funciona muy bien, ya habiendo visto lo que es el tráiler, escenas del making of. La verdad es que llama mucho al ojo. Y pues yendo un poco orientados a eso, de saber cuándo va a salir la película ya, porque sabemos que se estrenó en Annecy, en el Festival de Animación, pero no todos tuvieron acceso a ello. Tenemos aquí la pregunta de Yuyu Velasco, que dice, con eso de la pandemia, ¿cómo tienen pensado el estreno? Ojalá si es en plataforma sea posible verla desde Colombia. Sí, bueno, tuvimos la mala suerte de que justo terminamos la película en un año complicado para el mundo. El tema de las salas de cine está muy complejo. Nosotros teníamos un plan de distribución que de alguna forma se desarmó completamente con esto de la pandemia, porque los cines no están funcionando. Por lo tanto, estamos en proceso como de reestructuración de ese plan de distribución. Posiblemente, si es que todo sale bien, por ejemplo, acá en Chile, estaría la posibilidad de que se estrene en enero, pero eso todavía es una conversación que está en veremos, que depende de cómo vayan evolucionando las cosas. No sé qué tanto puedo hablar o no, pero hay unos planes que incluyen a Colombia también.
Estamos tratando de armar una distribución regional. Sabemos que tenemos al menos un par de países que ya están diciéndonos que sí, que están interesados, entonces tenemos que ir armando esta red, pero todo está como tan complejo que es difícil dar una fecha. Sobre si va a estar en una plataforma, eso también es parte de todas las negociaciones que se están dando en este momento. Así que ahora no puedo mucho más que decirles que estén atentos a las redes sociales, principalmente al Instagram de la película, que se llama Nahuel la Película, para que ojalá le den follow, y porque nosotros vamos a estar transmitiendo todas las novedades y todas las fechas y todas las cosas a través principalmente de esa plataforma. Pero sí, ahora la película terminó, bueno, se estuvo en Annecy, nos fue bien, tuvimos hartos buenos comentarios, se vienen otros festivales importantes ahí que están como en cartera. Creemos que ha generado harto interés porque nos han escrito de varios festivales de varias partes del mundo. Así que eso, vamos a estar informando pronto cuáles son las fechas, pero esperemos que todo vaya cambiando para mejor con el tema de los cines. Muy bien. Pues ahora sí ya nos quedamos sin tiempo para la entrevista. Super. Como mencionó Germán, si están interesados en saber más de la película, su distribución, cuándo va a estrenarse, ya les dejamos en la caja de comentarios la liga del Instagram de Nahuel la Película. Igual en Instagram pueden simplemente buscar Nahuel la Película y seguirlo. Y ahí es donde estarán dando más actualizaciones al respecto del proyecto, para que estén atentos. Sí. Súper. Oye, muchas gracias por la invitación, súper entretenido. Gracias a todos los que estuvieron viendo el live, a toda la gente que quiere hacer proyectos. Yo les digo que vayan por esos proyectos nomás y se lancen, y ojalá en Latinoamérica tengamos cada vez más cortometrajes, series, largometrajes, porque yo creo que tenemos un montón de riqueza aún no explotada de historias, personajes, mitología. Estamos súper acostumbrados a ver proyectos, películas de cowboys, de ninjas, de marcianos y cosas, pero muy pocas cosas de Latinoamérica. Entonces estamos parados sobre una mina de oro, yo creo, de oro cultural, y es súper importante que empecemos a contar nuestra historia y a darle vida a nuestros personajes. Claro, sí, y pues buscar trabajar, ahora sí que como ustedes hicieron, colaborar con países latinoamericanos para un mismo objetivo, ¿no? Ya claro. Mencionabas que trabajaron con Perú, sí. Con Brasil, con Argentina, sí. Y pues tratar de llevar esa sinergia en toda Latinoamérica, y claro. Ahora sí que poder desarrollar proyectos tan interesantes y bellos. Y también felicidades a ti y a todo el equipo por esta producción tan increíble de Nahuel. Esperemos poder verla pronto. Muchas gracias. Y mucho éxito también con La Beta del Diablo, que es su siguiente largometraje. Sí, ahí estaremos contando noticias, pero con paciencia. Estamos corriendo una segunda maratón, así que paciencia. Hidratados. Ya, sí, harta agüita. Pues va, muchísimas gracias, Germán, Dale, por tu tiempo y por toda tu experiencia compartida. Dale, que estén bien. Hasta la próxima. Saludos, chao. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por sintonizarnos como siempre en Industria Animación. Recuerden seguirnos en nuestras redes, industriaanimación.com, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, en nuestra página principal, donde compartimos varias noticias, tutoriales de animación, tanto 3D como 2D, artículos informativos, vacantes de trabajo, por si están buscando ahorita su primera oportunidad o ya tienen experiencia en la industria. También estamos compartiendo varias vacantes. Las entrevistas que hemos realizado anteriormente también las pueden encontrar ahí. Dense una vuelta, denle like a la página de Facebook, a la página de YouTube, donde también estaremos subiendo esta entrevista más adelante. Y esperemos les haya sido de su agrado. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.